variación fonético-fonológica, dado que ésta no se ve afectada por culpa de problemas de significado. La variación fonológica fue la primera en analizarse. Esto es muy importante porque la convierte en la más fácil de estudiar, siendo la más estudiada. La VO inicia una metodología aplicando el estudio de 5 variables fonológicas en Nueva York, y esta será imitada más adelante por otros investigadores. Más tarde, Bailey insiste en la simplicidad del concepto de variante de la VO. Un ejemplo eran los estudios llevados a cabo sobre algunos dialectos ingleses en los que se analizaba la variación de R al final de una sílaba, en los que no se tenía en cuenta una diferencia importante de estos, si R influye o no sobre la vocal silábica. Esto provoca una pérdida de información a nivel lingüístico. Diversos autores llegaron a la conclusión de que la posición inicial de palabra es más importante que la posterior. En cuanto a factores sociales, se hace la hipótesis de que la variante tensa, imitación del sonido correcto, es más frecuente, mientras más alto es el nivel sociocultural. Existen 3 grupos de factores lingüísticos que pueden determinar la variación fonológica. Contextuales, los conforman los elementos que siguen o anteceden a la variable. Distribucionales, se refieren al lugar en que aparece el fonema. Funcionales, tiene que ver con la naturaleza de las categorías gramaticales en las que se incluye la variable. Variación sintáctica, Silva Corbalán, Sociolingüística. Teoría y análisis, Madrid, Alhambra, 1988, página 98, establece que la naturaleza de la variación sintáctica no es análoga de la fonológica por estas razones, es menos la variación sintáctica que la fonológica en las lenguas, la escasa frecuencia con la que se puede contar con un contexto de ocurrencia y la dificultad de la obtención de ejemplos del uso de una y otra variante. Convierten a la sintáctica en más difícil de medir o cuantificar. En la variación sintáctica los contextos de ocurrencia son más difíciles de identificar o definir. Las posibles diferencias de significado entre variantes son un problema en la variación sintáctica. La variación sintáctica normalmente no está estratificada estilística o socialmente. Esta viene determinada por factores completamente lingüísticos. Hay varios tipos de variables que también se incluyen en este grupo, de tipo morfológico, aquellas que afectan a la morfología, sobre todo la gramatical, cuya variación no suele implicar a los niveles pragmático y sintáctico, de tipo categorial, se trata de las que afectan algunas veces a elementos morfológicos y, casi siempre, a sintácticos, cuya variación suele implicar a los niveles semántico y pragmático, de tipo funcional. Se trata de las que influyen en la sintaxis y, parcialmente, en la morfología. Estas no suelen estar relacionadas con otros factores semánticos, suelen estar determinadas por factores geográficos, sociolingüísticos, históricos y estilísticos, de tipo posicional. La entonación suele estar envuelta en todas ellas, y aquí reside su importancia. Variación léxica, su estudio, se enfrenta a iguales problemas que la sintáctica. Entre ellos, destaca el establecimiento de equivalencias entre variantes, que nos lleva a la antigua discusión sobre la existencia o no de la sinonimia. Las unidades léxicas pueden verse semánticamente neutralizadas, pero es muy complicado demostrar que 2 o más variantes son equivalentes. Esto se complica más cuando el uso de cierta forma está influido por connotaciones, impresiones propias, usos comunicativos, es decir, cuando el emisor aplica a su selección léxica criterios que pueden pasar desapercibidos para los oyentes. El estudio de la variación léxica busca explicar la alternancia en el uso de las formas léxicas en unas determinadas condiciones lingüísticas y extralingüísticas. La pragmática o pragmalingüística es un subcampo de la lingüística, también estudiado por la filosofía del lenguaje, que se interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación del significado. El contexto debe entenderse como situación, ya que puede incluir cualquier aspecto extralingüístico, situación comunicativa, conocimiento compartido por los hablantes, relaciones interpersonales, etc. La pragmática toma en consideración los factores extralingüísticos que condicionan el uso del lenguaje, esto es, todos aquellos factores a los que no se hace referencia en un estudio puramente formal.